Hola, yo soy Alejandro Fernández. Y yo, María Camila Guzmán, y hoy vamos a presentar nuestra lámpara OHM. Ohm nace del ohmio, que es una medida de resistencia en electricidad. Esta lámpara hace uso de tensiones, pesos y poleas para permitirnos explorar algunos conceptos físicos. La luminaria OHM, un diseño creado por los diseñadores María Camila Guzmán y Alejandro Fernández, es una luminaria bastante llamativa ya que tiene un plus y es que permite al usuario interactuar con la luminaria. ¿Qué me refiero con esto? Me refiero a que el usuario puede jugar con las tensiones, los pesos, incluso la posición de la misma luminaria y así acercarse de pronto a conceptos físicos que son bastante interesantes y aprender un poco de ellos. Esta luminaria tiene algunas características, por ejemplo su luz cálida. Entonces, ¿qué me refiero con esto? Es una luminaria que hace un lugar acogedor. Es una luminaria bastante robusta, sin embargo es perfecta para una sala de estar, un lugar tranquilo, relajado, pero acogedor, de pronto como para pasar un rato en familia, es perfecto para ambientar el espacio. Los conceptos físicos que podemos explorar gracias a esta lámpara los vamos a analizar a través del siguiente enunciado. En el primer punto debemos calcular la tensión de los cables que atraviesan la lámpara y en el segundo punto debemos calcular nuevamente la tensión si se modifica una de las masas, al igual que la aceleración del movimiento que produce el cambio en dichas masas. El enunciado 1 nos pide que hallemos la tensión que recorre por el cable cuando el sistema se muestra en equilibrio, tal y como se ve en el diagrama. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para aproximarnos a responder este enunciado? Lo primero, como en todos los ejercicios de este estilo, es plantear un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Es básicamente una herramienta que utilizamos para aislar nuestro cuerpo y así reconocer fácilmente cuáles son las fuerzas que están actuando sobre él. Eso fue efectivamente lo que hicimos con nuestro diagrama de cuerpo libre. Sin embargo, es importante recordar que a ese diagrama de cuerpo libre hay que darle un sistema de referencia. ¿Para qué? Pues para darle sentido al diagrama. Nosotros lo que usamos fue el sistema de referencia común y corriente que es usado en donde el eje X es horizontal y el eje Y es vertical. Entonces, después de hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, nos dimos cuenta que hay varias fuerzas que están actuando sobre nuestro bloque en cuestión, que es el bloque de contrapeso. ¿Qué fuerzas están actuando sobre este bloque? Identificamos una fuerza peso tanto del bloque como de la luminaria y adicionalmente unas tensiones. Lo primero que identificamos fue una tensión que recorre por todo el cable, que es precisamente la tensión por la cual nos preguntan en el enunciado, en este caso la llamamos T2, y también identificamos una tensión 1, que es la que conecta nuestro bloque de contrapeso con la cuerda del cable, sí, con el cable. ¿Qué ocurre con esa tensión del cable y por qué es tan interesante? Lo que pasa con los cables es que ellos tienen una propiedad que si el cable no está en un nudo o no está amarrado a algo, ocurre algo bastante particular y es que la tensión en todos los puntos del cable es lo mismo. Entonces eso es lo que vamos a tratar de hallar en este ejercicio. ¿Cuál es el valor de esa tensión que en este caso llamamos tensión número 2? Bueno, entonces ya que tenemos nuestras fuerzas, lo que hacemos es una sumatoria de fuerzas en ambos ejes. Primero una sumatoria de fuerzas en ejes de X, donde fácilmente nos dimos cuenta que es cero ya que no hay fuerzas en este eje, no hay movimiento en el eje horizontal. Sin embargo, nos dimos cuenta que en el eje Y sí hay bastantes fuerzas y por eso planteamos la siguiente ecuación en donde incluimos y escribimos lo que está pasando en este eje. Entonces, ¿qué encontramos? Que, bueno, como se ve en el diagrama, tenemos dos tensiones, entonces lo planteamos de la siguiente manera. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 2T2, precisamente por la tensión de la cuerda, seno de 69, que es una información que nos da el enunciado, no hay que preocuparnos por encontrar eso, y eso menos la tensión 1. ¿Qué le da los signos a esta tensión? Es precisamente como les estaba contando nuestro sistema de referencia. Entonces, una vez tenemos esa igualdad, es importante recordar que el sistema se encuentra en equilibrio. ¿Qué significa eso? Que eso que acabo de decir, esa igualdad, la podemos igualar a cero. Una vez tenemos esa sumatoria de fuerzas igualada a cero, entonces podemos empezar a despejar fácilmente para poner un término en función del otro, que es lo más conveniente en este caso, para después simplemente cuando hallemos uno de ambos, reemplazar.
Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Cómo procedimos? Decidimos entonces poner T1 en términos de T2. Efectivamente eso fue lo que hicimos y encontramos que T1 era 1.87 T2 y ya con esa igualdad después vamos a volver a ella, pero en esa es la que reemplazamos. ¿Cómo procedemos entonces? Por otro lado, analizamos que T1, encontramos, sí, T1. ¿Cómo la encontramos? El enunciado nos da una masa. Entonces, ¿qué hacemos con esa masa que es de 730 gramos? Lo que estamos buscando es hallar la fuerza-peso. Entonces, para hallar la fuerza-peso tenemos que operar esta masa, sin embargo, no puede ser en gramos. ¿Por qué? Porque la fuerza-peso está en newtons y newtons es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, esta masa que tenemos en gramos tenemos que pasarla a kilogramos, que es una conversión bastante sencilla. Encontramos que la masa entonces, la masa 1, es de 0.73 kilogramos. Y ya con esta masa entonces podemos encontrar la fuerza-peso número 1. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando la masa en kilogramos por el valor de la gravedad, que la estamos dando como 9.8, y encontramos que la fuerza-peso es igual a 115. Entonces, esta fuerza-peso, ¿por qué es tan importante? Porque, como les contaba, la fuerza-peso, el bloque tiene una fuerza-peso y hay una tensión que conecta el bloque a la cuerda. Entonces, si en nuestro bloque hay solo una tensión y una fuerza-peso, entonces podemos deducir que la tensión va a ser igual a la fuerza-peso, ya que es la que lo está manteniendo en equilibrio. Entonces, de allí concluimos que la tensión 1 era igual a la fuerza-peso número 1. Ya como tenemos el valor de la tensión 1, que es, como les comentaba ahorita, de 7.15 newtons, entonces podemos, en la igualdad que encontramos ahorita, que era T1 es igual a 1.86 T2, simplemente reemplazar ese valor. ¿Qué nos arroja una vez reemplazamos? Encontramos el valor de la tensión 2, que es de 3.83 newtons. Y la tensión 2, como les comentaba al principio, es la tensión que describe cada uno de los puntos de la cuerda, que es lo que nos preguntaba el enunciado. Y así fue que resolvimos este enunciado mediante el uso de tensiones y fuerzas. Para resolver el segundo punto debemos recalcular las tensiones utilizando el mismo método que usamos en el punto anterior, simplemente teniendo en cuenta que la masa M1 fue modificada. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que M1 ahora vale 1480 gramos y que M2 conserva su valor de 350 gramos. A continuación vamos a calcular entonces las tensiones que vamos a llamar T1 y T2. Entonces, retomando el punto anterior, podemos ver que la suma de las fuerzas en Y es igual a 2 multiplicado por T2 multiplicado por el seno de 69 grados menos T1, lo cual es igual a 0. Por ende, concluimos que T1 es igual a 1.86 multiplicado por T2. Es muy importante convertir la masa M1 de gramos a kilogramos. Sabemos que la masa M1 tiene un valor de 1480 gramos, por ende, concluimos que tiene un valor de 1.480 kilogramos. Con la masa en kilogramos podemos proseguir con el cálculo de la fuerza-peso de la siguiente forma. La fuerza-peso W1 es igual a M1 multiplicado por G, o sea 1.480 kilogramos por 9.8 metros por segundo cuadrado. Tenemos entonces que la fuerza W1 vale 14.504 newtons. Concluimos inmediatamente que como T1 es la única fuerza que soporta W1, entonces T1 es igual a W1. Entonces concluimos también que T1 vale también 14.504 newtons. Bueno, ahora que tenemos el valor de T1 podemos despejar T2 utilizando este valor como lo hicimos en el punto anterior. Como lo mencionamos anteriormente, sabemos que T1 es igual a 1.867 de T2
Entonces, utilizando el despeje pues, que vemos en esta ecuación, podemos concluir que T2 es igual a 7.765 newtons. Entonces, para continuar con este enunciado, ahora debemos encontrar la aceleración A del bloque donde está el bombillo, que en este caso es el que tiene la masa M2. Sabemos entonces que este bloque se desplaza 14 centímetros y que el tiempo que dura este desplazamiento es de 4.96 segundos. Con esto en mente podemos usar la siguiente ecuación para encontrar A. Entonces sabemos que la distancia es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido de 2. Sabemos que la velocidad inicial es 0, ya que el bloque parte del reposo. Entonces nos quedamos con la ecuación que la distancia es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido 2. Para resolver esto, entonces simplemente reemplazamos los valores que conocemos y resolvemos esta inecuación para obtener el resultado final, que nos da la aceleración es igual a 0.208 metros por segundo cuadrado. A modo de conclusión, me gustaría hablar de la exactitud de los datos que estábamos calculando. Yo creo que tenemos un concepto un poco erróneo, ya que en clase solemos trabajar con materiales ideales, con poleas y cables sin fricción, sin peso, y es un poco difícil conseguir esas condiciones cuando ya estamos hablando de la vida real, de productos que en realidad vamos a poner en la sala de nuestra casa. Y eso es precisamente lo que nos pasó a nosotros, que a la hora de comprar los materiales no encontrábamos cables que cumplieran con ese factor ideal y nos permitieran calcular cifras realmente exactas, a pesar de que usábamos cifras significativas. 3, 4 cifras significativas, seguíamos sin llegar al resultado exacto. Entonces sí nos parece importante resaltar de que esto ocurre, ya que con los materiales que estábamos trabajando se presentan algunos fenómenos que en clase tratamos de omitir. Por ejemplo, el peso del cable, o que se genera una fricción entre la polea y el cable, y son esos pequeños detalles que van sumando y hace que el cálculo, que la cifra que encontramos mediante el cálculo pues no sea tan exacta como lo esperábamos. Sin embargo, si vemos si es una cifra lógica y si es lógico que nos dé este resultado, pero encontramos cierto nivel de desfase gracias a esta condición. Entonces es algo que queríamos resaltar, ya que nos parece importante entender que en la vida real las cosas tal vez no son como las calculamos en clase, y fue un ejercicio bastante interesante que definitivamente nos retó y nos enseñó muchísimo a afrontarnos a problemas de verdad. Y esto fue todo sobre nuestra lámpara OHM. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Nos gustó mucho poder explorar los conceptos físicos detrás de la lámpara. Les agradecemos mucho. Gracias.